Muy buenos días, amados hermanos. Hoy estamos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Y los invito a abrir la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oremos. Dios y Padre Celestial, nos encomendamos a ti para escuchar tu palabra y queremos pedirte que a través de ella tú nos hables y nos ministres. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy comienzo un mensaje que lo voy a dividir en dos partes. Hoy es el primero de los mensajes que se titula Dios quiere despertar el potencial que hay en ti. Y quiero centrar este mensaje en la vida de un hombre llamado Gedeón y el proceso por el cual Dios lo hizo pasar para convertirse en un hombre con un potencial totalmente desarrollado, con un carácter lleno de fe, en un hombre lleno de confianza en Dios. Entonces hoy quiero hablar la primera parte de esta serie que dividí en dos partes. Y vamos a hacer un poco de historia para ubicarnos en el contexto. Después de la muerte de Josué, que fue sucesor de Moisés, no hubo otro líder que se levantara en Israel. Y comienza una de las épocas más difíciles para la nación de Israel, que es la época o la etapa de los jueces, donde la Biblia dedica un libro solamente para hablar de ese periodo que abarca unos 300 años. Y después de la muerte de Josué, al no levantarse ningún otro líder, Israel entró en un caos moral. Yo diría una de las etapas más complicadas, más decadentes de la nación de Israel. Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10, lo resume muy claramente. Dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces podemos ver aquí que después de la muerte de Josué, hijo de Num, se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová, no tenía ese conocimiento de los milagros de Dios, no sabían lo que era el poder de Dios. Y el libro de los jueces se caracteriza por decir en varias ocasiones que en ese tiempo cada uno hacía lo que bien le pareciera. Entonces vemos que fue un tiempo de decadencia moral y espiritual. Y este libro describe una serie de caídas de parte del pueblo de Dios y las consecuencias que venían a causa de su desobediencia, entre las cuales se encontraban las invasiones de parte de las tribus enemigas, la tierra
prometida era oprimida a causa de sus enemigos, es entonces que Dios levantaba jueces, pero no jueces en el sentido estricto de la palabra como administradores de justicia, sino como líderes, como caudillos, que los levantaba de una manera temporal y luchaban para permanecer en esos territorios que ya Josué había conquistado y donde las 12 tribus de Israel ya tenían su territorio adquirido. Estaban en la tierra que Dios les había prometido. Otra cosa que dice el capítulo 2, versículo 11, para ubicarnos mejor en la situación que vivía la nación de Israel después de la muerte de Josué, lo vemos en el capítulo 2, versículo 11 al 17, que dice así: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Balaam y a Astarot. Versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Versículo 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para hacerle mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban. Versículo 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Entonces Israel entró en un círculo vicioso. Siempre pasaba lo mismo. Ellos caían, desobedecían a Dios, se iban tras dioses ajenos y Dios tenía que levantar un juez, un caudillo, un líder para que peleara a favor del pueblo de Israel, los liderara temporalmente, y así es que Dios actuaba en ese periodo de 300 años en esa nación de Israel. Y Dios levantó 12 jueces en ese periodo, 12 caudillos, 12 líderes, entre los cuales está Otoniel, Ahod, Sangar, Barak, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, el más conocido. Pero el quinto juez que Dios levantó, el quinto caudillo que Dios levantó para liberar al pueblo de Israel, fue Gedeón. Y veremos lo que tuvo que hacer el Señor para despertar lo mejor de Gedeón, para desarrollar el potencial de ese hombre. Israel ya venía de ser liberado por Barak, quien libró a su pueblo de los cananeos, quien oprimieron a Israel durante 20 años, y él, con la ayuda de Débora, que tuvo tanto o más mérito que él, pudieron liberar al pueblo de Israel, y el pueblo disfrutó de paz durante un periodo de 40 años. Y así es que termina el capítulo 5 con un cántico de Débora y Barak que alaban al Señor por lo que Él había hecho, por esa liberación tan grande que había acontecido en Israel, usándolo a ellos como jueces, como caudillos de Israel. Y el versículo 31 del capítulo 5 termina así:
diciendo: y la tierra reposó por 40 años. Ahora, ¿qué aconteció después de esos 40 años? El pueblo de Israel volvió a desobedecer al Señor. Y así nos dice el capítulo 6, versículo 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí vemos la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Por la desobediencia de Israel, Dios envió a la tribu de Madián para que los oprimieran. Ellos le comían todas las cosechas, el ganado, todo lo que tenían. Como dice el versículo 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. O sea, que todo lo que cosechaba, todo lo que sembraba la nación de Israel, estos opresores de Madián les sacaban el fruto de sus esfuerzos, los dejaban sin comida, los dejaban sin ganado, los dejaban sin alimentos, sin los elementos esenciales para vivir. Israel vivía una verdadera locura. Madián los oprimía totalmente. Es entonces que después de 7 años de que el pueblo de Dios viviera en esa opresión, comenzaron a clamar al Señor. ¿Y qué aconteció cuando clamaron? El versículo 7 nos dice así: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Cuando el pueblo de Israel comenzó a clamar a causa de la opresión madianita, Dios les manda un profeta, un varón de Dios, y les dice el motivo por el cual estaban en esa opresión. Él les recuerda que Dios había liberado a su pueblo de Egipto con mano poderosa y les dio mandamiento que no fueran tras dioses ajenos, pero Israel desobedeció. Y eso era lo que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera. Ellos estaban en esa situación por la desobediencia. Y es en ese marco histórico que Dios levanta a un hombre como Gedeón. Ahora, en esta primera parte de estos 2 sermones que hablaré de cómo Dios quiere desarrollar el potencial en tu vida, voy a enfocarme en Gedeón. Gedeón era un hombre común. Nos dice el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita,
y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí vemos que un ángel del Señor, el ángel de Jehová, se le presenta. Gedeón en ese momento estaba sacudiendo el trigo en el lagar, escondiéndolo de los madianitas para que no se lo robaran. ¿Y qué era un lagar? Un lagar es una especie de recipiente o piscina de piedra donde se pisa o se prensa la uva para obtener el mosto, separado del ollejo, de la pulpa y, por extensión, el lagar también es el edificio donde se guarda dicha prensa. El edificio suele disponer de una cueva utilizada como bodega que guarda el vino habitualmente en grandes tinajas. O sea que un lagar no solamente era una piscina donde se pisaba la uva para poder hacer el mosto para que se convirtiera en vino, sino que era también una especie de edificio donde había una bodega donde se guardaba el vino. Ahora, en ese lugar estaba Gedeón, estaba escondido en un lagar, escondiendo el trigo porque él no quería que los madianitas vinieran y lo dejaran a él y a su familia sin alimento. Lo primero que quiero que entiendamos es que Gedeón era un hombre común, como tú y como yo. Él no estaba haciendo nada fuera de lo común, él no estaba haciendo nada extraordinario. Él estaba haciendo simplemente su trabajo para que los madianitas no le robaran el trigo, escondido ahí en esa cueva que tenía el lagar, pero de repente, como dice el versículo 11, se le presenta el ángel de Jehová. Ahora, cuando hablamos de un ángel, no nos imaginemos un ser con alas, como nos presenta el arte o las películas. Simplemente era otro ser humano, que era enviado por Dios, pero él no tenía nada de especial ante la vista humana. Aunque era un ángel enviado por Dios, no era una persona que cuando lo veías te dabas cuenta que era un ángel. Entonces él se sienta debajo de una encina, de un árbol, y comienza a charlar con Gedeón. Y le dice así, versículo 12, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y ahí comienza el proceso de Dios para despertar el potencial en Gedeón. ¿Cómo lo conoce? En una cueva, en un lagar, escondido y lleno de temor para que no le robaran el trigo. Y Dios, a través del ángel de Jehová, le dice así, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Si observamos el pasaje y vemos lo que le dijo el ángel a Gedeón, en ese momento Gedeón no era un varón esforzado y valiente. Ni Gedeón se sentía así, ni ninguno de los que rodeaban a Gedeón lo podían ver así. Lo veían simplemente como un ser humano más, como un israelita más, pero no lo veían como un varón lleno de Dios, ni esforzado, ni valiente, sino como un ser común más, como cualquiera de nosotros. Pero Dios no veía solamente el presente de Gedeón, sino que veía lo que iba a llegar a ser Gedeón en las manos de Dios. Tal vez tú estás en un lagar, tal vez estás en el lagar de la rutina, en el lagar de tus temores, haciendo cosas que hace cualquier ser común, trabajando, atareado, preocupado, y no sabes qué hacer con tu vida más que eso. Tu vida es una vida común, es una vida llana. Pero cuando Dios te mira, Él no te ve como estás ahora, ahí en el lagar de tu casa, o como una persona sin desarrollar todo su potencial. Él no te ve como tú te ves a ti mismo. Él te ve con los ojos de futuro. Y Él te dice,
Jehová está contigo. Dios está contigo, varón, mujer, joven, esforzado y valiente. Es porque Dios no ve lo que nosotros vemos delante de nuestros ojos. Es que Jehová ve el corazón de los seres humanos. Ni Isaí, el padre de David, podía ver en David el potencial que su hijo tenía. Por eso cuando Samuel fue al último que se presentó fue a David. Tampoco Pedro, si lo miramos humanamente, era un simple pescador. Pero Jesús cuando lo vio lo que podía llegar a ser Pedro en sus manos. Porque Dios no ve tu presente, Dios ve tu futuro. Dios no ve lo que estás haciendo ahora en el lagar escondido. Dios mira y mira con visión de futuro lo que podés llegar a ser en sus manos. Y yo quiero decirte que Dios tiene grandes cosas para ti si tú te pones en las manos del Señor. El Señor va a desarrollar todo tu potencial y te va a sacar de ese lagar, te va a sacar de esa cueva en que te encuentras, con temores, con prejuicios, con dudas. De ahí te va a sacar para levantarte. Y así fue que comenzó el proceso de Gedeón. Gedeón estaba escondido, pero Dios lo comienza a animar, lo comienza a mirar con los ojos del futuro y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón en ese momento de esforzado no tenía nada, porque escondía el lagar simplemente. No era que le estaba haciendo frente a los madianitas. Lo único que sentía era miedo, cobardía. Por eso en el presente de Gedeón, su potencial no estaba desarrollado, estaba escondido. Y yo quiero decirte algo. Tú también estás escondido, escondida en tu lagar, en tu vida, en tu círculo. Y no sales de esa rutina. No estás haciendo nada fuera de lo común. Todo lo que haces es trabajar, hacer tus tareas y hacer lo que hace cualquier ser humano común. Y eso es tu lagar. Me refiero a que esa es tu posición actual, un lugar de temor, un lugar de incertidumbre, donde tienes dudas y tú mismo no crees que puedas llegar a hacer algo más de lo que estás haciendo hasta ahora. Pero Dios ve el potencial que hay en ti y lo quiere desarrollar, así como lo comenzó a desarrollar en Gedeón. Y lo primero que quiero decirte es que a pesar de que tú te ves como una persona totalmente común, Dios te ve como una persona extraordinaria. Dios te dice: Jehová está contigo, varón, mujer, esforzado, esforzada y valiente. Dios ya ve el potencial futuro que tienes, aunque en tu actualidad tú estés viviendo solamente como una persona con un potencial escondido en un lagar, sin desarrollarse. Pero Dios ve tu futuro, no solo tu presente. Y eso es lo que Dios quiere despertar en ti. No quiere verte más escondido, no quiere verte más atemorizado en tu lagar. Dios quiere que tú te veas como Él te ve. Tú no eres lo que crees que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y a pesar de que tú te sientas una persona totalmente común, que no eres nada fuera de lo normal, el hecho de que Dios te diga que Él está contigo y que tú eres una mujer o un varón esforzado y valiente no es poca cosa, amigo o amiga. Dios te quiere levantar. Y hoy quiere comenzar a desarrollar el potencial escondido que está en tu vida, como estaba en la vida de Gedeón. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de Gedeón ante las palabras que el ángel le decía de parte de Jehová? Dios está contigo, varón esforzado y valiente. La respuesta la encontramos en el versículo 13 del capítulo 6 de Jueces. Dice así: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros,
¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? La contestación de Gedeón a esas palabras del ángel, que tenían toda la intención de infundirle aliento, porque era una verdad, Jehová estaba con Gedeón y lo veía como un futuro varón esforzado y valiente, fue una respuesta totalmente común, una respuesta de incrédulo. Aquí vemos que Gedeón le dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Como diciendo, si está Dios con nosotros, ¿por qué es que nos está pasando todo esto? Seguramente Gedeón no había escuchado las palabras del profeta que envió el Señor a los hijos de Israel para decirle el por qué estaban en esa situación, que era por la desobediencia del pueblo. Por eso hacía 7 años que estaban oprimidos por los madianitas. Y aquí la respuesta de Gedeón es una respuesta de incredulidad. Es que Gedeón tenía estructuras mentales. La respuesta de él fue como la respuesta de cualquier persona que podemos encontrar en la calle. Bueno, algo así fue la respuesta de Gedeón. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué permitió todo esto? Entonces vemos aquí una respuesta totalmente común, una respuesta de incredulidad. Una respuesta de un hombre que no tenía nada especial, nada de forzado y de valiente. Sin embargo, su potencial se iba a comenzar a desarrollar y Dios tenía una ardua tarea con él, como la tiene contigo y conmigo. Dios quiere sacarnos del anonimato, Dios quiere sacarnos del lagar, pero muchas veces nosotros no creemos en nosotros mismos. No creemos en lo que Dios puede llegar a hacer de nosotros. Ahora, el versículo 14 dice algo muy importante. Cuando Gedeón le responde al ángel de Jehová de esa manera incrédula, ¿dónde está Dios en estos momentos que estamos viviendo? Ni siquiera Gedeón se daba cuenta que estaba hablando con el ángel de Jehová, el que estaba sentado hablando cara a cara con él. Sin embargo, él no lo notaba. Y muchas veces Dios nos habla a través de personas y nos dice, vos tenés que salir adelante, vos podés servir a Dios, vos vas a hacer cosas grandes en el nombre del Señor, vos podés evangelizar, vos podés predicar, vos podés servir al Señor de una manera maravillosa. Cuando Gedeón le responde de esa manera incrédula al ángel, miremos lo que hace el ángel de Jehová en el versículo 14. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aquí vemos que el ángel de Jehová le sigue dando ánimo. Y acá dice, y mirándole Jehová, como que ese ángel era Jehová mismo hablando. Es lo que en la Biblia se llama una teofanía, es una aparición de Dios a través del ángel. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es la persona de Jesucristo preencarnada. Y aquí vemos que dice así, y mirándole Jehová, le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aquí Jehová le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Como diciéndole, ¿no te das cuenta que te estoy enviando yo? ¿No te estás dando cuenta que el que está hablando contigo no es un ser común, no es un mortal más? Soy yo, el ángel de Jehová, soy yo, es la voz de Jehová hablándote, es la voz de Dios diciéndote, no soy un ser humano común. Te estoy diciendo que tú vas a liberar a Israel de la mano de Madián. Y cuando el ángel le dice eso, la respuesta de Gedeón es tremenda. Y aquí vemos las estructuras mentales que tenía Gedeón nuevamente. Versículo 15.
Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Gedeón comenzó a decirle un montón de cosas al ángel que manifestaban su baja autoestima. Cómo Gedeón se veía a sí mismo, que era totalmente contrario a como Dios lo veía. Si él se veía a sí mismo de esa manera, no podía lograr nada en la vida. Dice aquí el versículo 15, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, es imposible para mí salvar a Israel. Y le comienza a decir las razones. He aquí que mi familia es pobre en Manasés. O sea, soy de una familia pobre, como que Dios no podía usar a personas pobres. ¿Qué estructura mental? Lo pobre en Gedeón era la mentalidad que él tenía. Una autoestima demasiado baja. No era que Dios no lo podía usar por ser parte de una familia humilde, una familia pobre de Manasés, sino porque la estructura mental que él tenía era de verse a sí mismo como una hormiguita, como alguien que no valía nada, incapaz de salvar a Israel. ¿Qué voy a hacer yo?, decía Gedeón, si soy de una familia pobre y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, soy el más chico de la familia. ¿Qué voy a lograr yo? Entonces vemos aquí la lucha, el proceso en que Dios estaba tratando con Gedeón, pero no era una tarea fácil, no era un proceso fácil. La mentalidad de Gedeón era una mentalidad muy estructurada, muy apocada, muy oprimida. Se creía nada, literalmente nada. Y tú que me estás escuchando tal vez te sientas nada, pero Dios es especialista en levantar a esas personas que se sienten nada y hacerlas personas que puedan ser usadas en el reino de Dios. Y si nosotros vemos la lista de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de ellos eran pobres, eran pescadores, eran personas iletradas, eran personas del vulgo, comunes. Sin embargo, Dios se valió de esos hombres humildes para revolucionar el mundo y para cambiar la historia de la humanidad. Y Dios puede usarte a ti, y yo te quiero hablar a ti de parte del Señor, que así te sientas como Gedeón, te sientas una nada, te sientas algo minúsculo. Dios te quiere usar en su reino para hacer grandes cosas para Él. No sigas sintiéndote a sí mismo como que no vales. No sigas diciendo que no sirves para esto, que yo no puedo lograr esto, porque soy pobre, porque no tengo talento, porque tengo un montón de trabas. No sigas. Dios se vale de lo poco para hacer mucho, porque lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, dice la Biblia. Dios quiere usarte aunque tú pienses que eres una persona que no sirves, que eres una persona que eres incapaz de lograr cosas en la vida. Porque tal vez tus padres, tu familia, desde pequeño pusieron esos pensamientos en tu mente de que nunca lograrías nada, de que nunca llegarías alto en la vida. Y ese era el sentimiento que tenía Gedeón. Tal vez tú no digas, pastor, yo no soy como Gedeón, yo no es que no me sienta nadie, tampoco es para tanto. Pero en alguna manera, si hay cosas que te enviamos a hacer, seguramente dirías un montón de excusas para no hacerlas. ¿Saben cuántas personas tienen el potencial de ser predicadores, ser evangelistas, ser personas que sirvan a Dios de una manera maravillosa? Y sin embargo, cuando como pastor uno les dice, ¿te animás a hacer tal cosa? No dice, no, pastor, yo no puedo hacer eso. No, a mí no me sale. Yo no me animo. Es que ellos mismos se están autolimitando. Y yo no los culpo porque yo siempre he luchado con mi autoestima. Y tengo un montón de experiencias que les podría contar que reflejan que yo muchas cosas no me animaba a hacer.
Recuerdo cuando tuve que evangelizar por primera vez. Una lucha interior con mi carne, no puedo hacerlo. Sin embargo, saqué fuerza de flaquezas y ahí fui y enfrenté la situación. Y después regresaba gozoso. Y ahí vi que podía. Pero no solo pude yo. Luego con otro hermano levantamos un grupo de evangelismo donde salíamos a evangelizar en las calles. Y así le podría contar un montón de historias donde tuve que luchar con mi autoestima baja. Y también recuerdo la primera vez que prediqué, cómo me temblaban las piernas, los nervios que pasé porque creía que no podía hacerlo. Y ni les digo cuando Dios me llama para ser pastor. Yo pensaba que no podía. Yo pensaba que era una tarea demasiado difícil para mí. Sin embargo, Dios me estaba capacitando para hacerla. Y a través de estos años Dios me ha ido capacitando paso a paso, día a día, pero ha sido todo un proceso. Yo también me sentía un Gedeón, estaba en mi lagar, hasta que Dios me probó y me empezó a delegar tareas que yo podía hacer. El ángel le dice a Gedeón en el versículo 16, dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Aquí vemos nuevamente al ángel infundiéndole fe, infundiéndole confianza. Era todo lo contrario a lo que Gedeón veía de sí mismo. Dios tenía otra visión de Gedeón. Dios veía un potencial en Gedeón que estaba muy estructurado, estaba escondido. Y Dios había comenzado ese proceso diciéndole esas palabras de ánimo y se levantara y saliera de ese lagar en que estaba escondido para enfrentar a los madianitas y convertirse en el libertador de Israel. Hermano, hermana que me estás escuchando, amigo, amiga, yo quiero decirte algo culminando con la primera parte de este sermón. Dios quiere usarte grandemente, pero si Dios no te usa, no es porque Él no lo quiera hacer, es porque tú estás cómodo en tu lagar y no quieres salir de ahí. Y tal vez Dios te ha hablado de diferentes maneras, usando a diferentes hermanos, diciéndote que tienes talento, que tú puedes hacer cosas, pero tú todavía no lo crees, te mantienes en el lagar. Y yo quiero a través de este mensaje decirte que pongas mucha atención a lo que te dice el Señor. Porque después que salgamos de esta cuarentena, hay mucha cosa por hacer en la iglesia. Yo sé que hay muchas cosas que la iglesia ya está haciendo, pero hay talentos que en tu vida todavía están en el lagar. Hay cosas en tu vida que no han despertado. Hay temor a mostrar lo que hay en tu vida. Y Dios ve ese potencial en tu vida, aunque tú no te la creas, aunque tú no lo veas. Y esto no lo digo para que tú te agrandes, no. La humildad la debemos mantener siempre, porque el que hace las cosas a través de nosotros es Jehová. Por eso el ángel siempre le recalcaba a Gedeón, Jehová está contigo. Tienes que salir del lagar en que te encuentras, ahí muy cómodo, ahí sin comprometerte, pero tienes que salir de tu comodidad. Y termino con una frase que dijo Cristóbal Colón. Nunca se puede cruzar el océano, al menos que tengas el coraje de perder de vista la costa. Hermano, espero que hayas entendido este mensaje y el domingo que viene vamos a continuar con la segunda parte de este sermón, donde seguiremos viendo el proceso que tuvo que hacer Dios con Gedeón hasta que él se convirtiera en ese hombre que Dios quería que fuera. Vamos a orar en este momento para que asimiles la primera parte de este sermón y te des cuenta que estás en un lagar y que tienes que salir de él. Le tienes que creer a Dios. Dios tiene promesas para tu vida, pero basta de permanecer en ese lagar. Tienes que salir de ahí y comenzar a convertirte en el hombre y la mujer que Dios ya ve de antemano
que vas a hacer. Oremos. Señor y Padre Celestial, muchos de nosotros nos encontramos en un lagar, escondidos, con temores, y creemos que tú no nos puedes usar como los demás, que eso de ser usado de una manera maravillosa y tremenda es para otros, pero no es para mí, cuando tú en realidad quieres usarnos de acuerdo a los dones que has puesto en nuestra vida. Te pedimos que nos saques de este lagar en que nos encontramos. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hay alguna persona en este momento que no se siente nada, que se siente poca cosa, como se sentía Gedeón, que se sentía incapaz de hacer lo que Dios le enviaba a hacer, yo te pido que en este momento que estés rompiendo esas estructuras mentales, esa baja autoestima, y la usan como un argumento para no ser usados por ti cuando hay mucho potencial. Señor, rompe con toda obra del enemigo en nuestras mentes y haznos ver no como nosotros nos vemos, haznos opinar no como nosotros opinamos de nosotros mismos, sino como tú nos ves y como tú opinas de nosotros. Yo no soy lo que yo digo que soy, yo soy lo que tu palabra dice que soy. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que Dios te bendiga ricamente y nos vemos el domingo que viene con la segunda parte de este sermón. Dios les bendiga a todos.